esencial. Yo agradezco hoy día a que estemos trabajando en esto, porque requerimos también un rediseño institucional en salud, modernización del sector sanitario en convergencia y colaboración con el sistema más bien de governance entre todos los ámbitos que implican proveer un mejor acceso y mejor calidad a la salud de todos nuestros ciudadanos y ciudadanas. Quiero decir también que nosotros somos parte de una red latinoamericana y del Caribe, con la cual compartimos, son cerca de 14 asociaciones, y que también vamos a tener otros seminarios que van a ser a todos los que participaron hoy día y a todos los socios, obviamente. Quiero dejar aquí esta presentación, cualquier consulta después podemos seguirla conversando. Muchas gracias y les damos paso ahí a la Araucanía que va a iniciar esta sesión. Gracias, Raúl. Muchas gracias, Blanca. Bueno, para seguir, continuaremos, como dijo Blanca, ya con nuestros colegas, nuestra gente que está trabajando en la Araucanía, quienes van a hablar de una situación epidemiológica y clínica de COVID-19 en la Araucanía. En esta oportunidad vamos a tener a la doctora Carla Concha, que está acá, que es médico cirujano, que trabaja en el Hospital Enrique Aravena, e internista e infectóloga, ¿cierto? Y el doctor Gerardo Espinosa, cirujano dentista, máster en salud pública, cirujano dentista de la Facultad de Medicina, también de la Universidad de la Frontera, ambos de la Universidad de la Frontera. Yo no sé, en este momento parte Carla primero, ¿quién va a partir? Voy a partir yo. Lo mío es bien breve, solamente la parte epidemiológica apunta a mostrar un poco los números. Quiero agradecer la invitación, siempre es bueno reflexionar entre colegas, sobre todo en este momento de la contingencia de lo que nos está sucediendo. Así que les agradezco la invitación y esperamos de que estas reflexiones nos hagan mirar fuera de la caja para ir encontrando soluciones. Contarles que, como les digo, me corresponde hablar sobre la situación epidemiológica en la Araucanía demográfica al 2020 de 1.014.303 habitantes, para ir contextuando lo que se nos viene. Y aproximadamente dentro de esta población, lo que está proyectado son más o menos unos 134.000 adultos mayores, que también es un dato relevante al tema. Rápidamente, esta foto es del último informe epidemiológico del MinSal. Dejar solamente claro que nosotros como Departamento de Salud Pública de la Universidad de la Frontera hemos dado una lucha local para tener datos locales para poder aportar a la toma de decisiones en políticas públicas, cosa que no ha sido posible hasta ahora. Está todo centralizado, la información en el Ministerio de Ciencia, así que lo que yo voy a mostrar hoy día es los datos actualizados que entrega el Ministerio de Ciencia. Pero aquí a grandes rasgos, la mayoría de las comunas de la región ya tienen casos y están su mayoría, por supuesto, concentrada en Temuco y Padre Las Casas, pero ya casi todas las comunas tienen algunos casos infectados. Entonces, brevemente la situación al día de hoy, 23 de abril, tenemos 29 casos nuevos, un total de 1.142 casos y 26 fallecidos, por lo que constituye a la Araucanía como la segunda región con mayor número de casos. Claro que en relación a la tasa de contagio por cada 100.000 habitantes, se nos escapan Magallanes y Ñuble, porque sobre todo Magallanes en relación al número de habitantes. En ese sentido, la Araucanía tiene 119.3 contagios por cada 100.000 habitantes, contagiados por cada 100.000 habitantes. En relación a la evolución de los casos confirmados, al 23 de abril, vemos que la región de la Araucanía, como ya lo decía, es la que tiene uno de los mayores números de casos. Es que me tengo que ir cambiando la posición en la que están las... pero la voy a minimizar al mínimo, ahí sí.
me molestaban las caritas. Ahí sí estoy bien, ya no voy a necesitar más moverlo. Entonces pasamos los 1000 casos confirmados a la fecha de hoy, 23 de abril. La tasa entonces de contagio, ya lo había comentado, está llegando al 1,2 por cada 100.000 habitantes. Los pacientes que requieren atención de UCI en la región, también fuera de la región metropolitana, somos la región que más pacientes en UCI ha tenido. Pero de todas maneras, siendo optimista, esto tuvo un pic entre el 10 y el 12 de abril y hemos visto que la cuarentena obligatoria impuesta aquí en la región ha ido, o sea, hemos ido controlando un poco. Ya Carla nos contará específicamente lo que está pasando en el hospital de Cadena, pero en principio se ve un cierto control del número de pacientes. En relación al número de fallecidos acumulados en la Araucanía, ya llevamos 26 pacientes fallecidos y Alta, Magallanes y Ñuble y la Araucanía están más o menos en el mismo nivel de la tasa de muertes acumuladas por cada 100.000 habitantes, corresponde a 0,028, casi llegando a 0,026 por cada 100.000 habitantes. Y nacional que últimamente se ha ido mejorando aquí en la región de la Araucanía con la incorporación, entre las cuales la universidad a la que nosotros pertenecemos también ha jugado un rol importante en aumentar la capacidad de testeo. Estamos llegando a los 370 PCRs aplicados en la región de la Araucanía al día del 23 de abril. Así que en general esos son los datos duros de la epidemiología del COVID-19 en la región de la Araucanía. Estamos preocupados, sobre todo por el tema de la cantidad de contagios que tenemos, sobre todo en la capital regional, y esperamos que esto se vaya controlando. Dejo entonces ahora la palabra a la doctora Carla Concha. Carla, ¿Si puedes proyectar? Sí. perfecto, yo la tengo aquí, se la tengo lista, sí, era cosa que tú me Yo, dijeras nomás. yo voy haciendo clic visual. O sea, perfecto. bueno, mientras Gerardo me ayuda con la presentación, bueno, saludarlos y agradecer igual la invitación. Yo creo que estos son temas que, por supuesto, como tema país, digamos, y a todo nivel nos preocupa en realidad bastante. Y compartir con ustedes esta mirada clínica de lo que ha sido esta nueva enfermedad, para todos todavía con algunas cosas que desconocemos, y comentarles entonces lo que ha sido la experiencia. Yo soy médico infectólogo, trabajo en la unidad de infectología del Hospital Dr. Enrique Aravena Temuco y también como infectólogo en Clínica Alemana Temuco. ¿Ya? La siguiente, Gerardo. Solo como para mencionar cosas que ya sabíamos y de las publicaciones, ¿no es cierto?, que venían ocurriendo en los países asiáticos, había una cosa que era bastante importante que tiene que ver con este comportamiento, ¿no es cierto?, del virus, y que sabíamos en ese momento que era un virus que se podía transmitir, ¿no es cierto?, que viajaba casi a 1 o 2 metros de distancia de la persona, pero en algunos momentos todavía se seguía buscando si efectivamente esto era solamente así o todavía había suspensión del virus en algunas zonas. Recuerden ustedes que incluso en Hong Kong se estuvieron buscando a través de las tuberías, ¿no es cierto?, incluso del paño, en domicilios de pacientes que convivían o compartían un mismo condominio, un mismo edificio, ¿ya? Yo creo que eso también se ha ido acotando todo lo que es la evidencia científica en cuanto a la transmisión y que eso ha permitido tomar, ¿no es cierto?, y reforzar los elementos de protección que estamos ocupando, que eso ha sido
un apoyo fundamental. Y en esos tiempos también, hace 2 meses atrás, tampoco sabíamos este virus, la capacidad que tiene para sobrevivir en la superficie. ¿Ya? Y ahora sabemos que es capaz incluso de estar 4 o 5 días en papel o en plástico o en la superficie. Así que hay cosas que ya manejamos, ¿no es cierto?, bastante bien, y cuando las comparamos a lo que es otros virus, que por supuesto también nos preocupan, y aquí una cosa que es fundamental en esto, es por ejemplo este virus sarampión, que es capaz de viajar a 30 metros y que rápidamente es transmisible a las personas que se encuentran alrededor de la persona infectada como caso cero. Y también una de las cosas que aquí, ¿no es cierto?, hacíamos la comparación y lo que ocurrió en Estados Unidos con la pandemia de influenza que tuvieron, es que sí sabemos que si bien influenza puede ser un virus también bastante, ¿no es cierto?, problemático, y sobre todo que nos viene un invierno, y acá en la Araucanía, que es muy crudo, ¿no es cierto?, en algunas zonas cordilleranas, también puede ser un problema. Pero influenza y SARS tienen esa diferencia de que la tasa, ¿no es cierto?, o el índice, el RO, ¿no es cierto?, de contagio es más alto. Ya se decía en estos estudios asiáticos que era de 2,5 a 3,5 y conocido lo que es la influenza 1,2 a lo más 1,5, cosas que son importantes a considerar en el comportamiento de este virus. Pero esto era lo más importante. Siguiente diapositiva. Claro. Yo creo que esto es, digamos, un poco la clave para que, como uno de los temas, ¿no es cierto?, de poder cortar efectivamente la transmisión, es estas gotitas, ¿no es cierto?, famosas gotitas de Fluye, y que esto es lo que ha hecho la cuarentena en el fondo, que es poder evitar, ¿no es cierto?, estar en contacto con ella, el que uno esté a una distancia de 1 o 2 metros de otra persona, es lo que vamos finalmente a poder hacer para cortar la transmisión. Y que eso ha sido muy difícil en algunas zonas de la Araucanía, y eso cuando se empezó, ¿no es cierto?, a establecer los periodos de el inicio de la cuarentena el 28 de marzo, una de las cosas que se dieron cuenta también la autoridad, y que uno mismo lo veía acá en realidad, es que muchos no están, ¿no es cierto?, haciendo este aislamiento social como corresponde. Y esa es una de las cosas que es clave para todo lo que nos ha pasado con respecto al aumento de nuestros casos. Siguiente diapositiva. Y bueno, y dentro de las acciones que rápidamente se comenzaron a implementar desde el inicio, nosotros ya en febrero, de punto de vista clínico, y también el equipo de epidemiología dio alerta, ¿no es cierto?, a las autoridades locales de la parte del hospital y del servicio para poder generar, ¿no es cierto?, las medidas o lo que íbamos a hacer para poder recibir, ¿no es cierto?, los pacientes que puedan estar contagiados con coronavirus, y eso nos fuimos basando también en todos los cambios del caso sospechoso, las definiciones que fue haciendo también el Ministerio. Comenzamos rápidamente a hacer protocolos del manejo clínico de los pacientes. Posteriormente estuvimos con las videoconferencias con el Ministerio, donde se dieron algunos lineamientos y estrategias, ¿no es cierto?, generales para los servicios de salud, y también proyectando todo lo que iba a ser en temas de la necesidad de ventilación mecánica, los elementos de protección personal para el funcionario, y las camas de hospitalización en general. Entonces, rápidamente al menos, nosotros ya veíamos cómo esto iba a ir, digamos, aumentando. Nosotros comenzamos a recibir los primeros casos en el hospital el 4 de marzo, que eran casos sospechosos que venían de viaje. Sin embargo, hasta más o menos el 15 de marzo, recién tuvimos el primer caso positivo detectado en el hospital y que no fue, digamos, hospitalizado. Ese fue como nuestro inicio ya de los casos de la Araucanía. Y dentro de las cosas que también sabíamos, y en parte es lo que hemos ido corroborando, es que un grupo de pacientes o las personas que estaban más expuestas o que podían desarrollar además la enfermedad grave, estaba el grupo, ¿no es cierto?, de pacientes trasplantados, los pacientes que tenían además defensas disminuidas, ya sea por tratamientos como quimioterapia o por la infección de otro virus, que es el virus de VIH. Sin embargo, estos grupos no han sido en realidad nuestra realidad que hemos tenido más hospitalizados o más graves, sino que han sido el grupo del adulto mayor, los grupos ancianos. Tuvimos al inicio también algunos casos muy lamentables de fallecimientos de ancianos que estaban en algunos hogares, ¿no es cierto?, estos hogares de larga estadía para adulto mayor, que hicieron neumonias muy graves y algunos en realidad
pasaron varios días hospitalizados antes de su fallecimiento, ¿ya? Y este es un grupo que ha marcado, digamos, la edad de fallecimiento en la Araucanía y también a nivel nacional. No han sido tanto los pacientes jóvenes, digamos, fallecidos, sino el adulto mayor, pero la del joven, digamos, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, son los pacientes que están también conectados a ventilación mecánica y también están en salas de hospitalización y que todavía no tenemos muchos datos desde el punto de vista clínico como para poder nosotros tener también y desarrollar nuestra idea de cuáles son los factores de riesgo que tenemos acá en la Araucanía para que podamos, digamos, también hacer algunas políticas, ¿no es cierto?, de salud pública en esos grupos locales más bien. Y hasta la fecha más o menos ya hemos estado recibiendo 150 pacientes efectivamente hasta el fin de semana, entre el día 10 también de abril tuvimos un aumento absolutamente exponencial de los casos que estuvimos recibiendo hospitalizados en medicina. En el caso de las unidades de paciente crítico, se estaba ingresando un paciente en ventilador mecánico, primero 1 al día, 3 al día, 5 al día. Era rápidamente, digamos, el aumento en forma exponencial y de ocupación de camas, ¿ya? Y llegó un momento después de la segunda semana, ¿no es cierto?, la cuarentena, al término de la segunda semana, como que esto ya empezó a estabilizarse un poco y ha ido disminuyendo, pero muy gradualmente. En este momento, si bien tenemos ya más salas disponibles, no es lo que nosotros esperábamos o que quisiéramos que bajara. Llevamos en la cuarta semana de cuarentena y no hemos tenido todavía un quiebre franco esperado, digamos, en las hospitalizaciones. Siguiente diapositiva. Gracias. Y en base a esto, también dentro de las cosas que se van haciendo, no tan solo con la información del Ministerio, sino que también con las sociedades que están recibiendo estos pacientes, Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la Sociedad también Chilena de Medicina de Urgencia, de Infectología, todos van obteniendo también datos como para poder ayudarnos, ¿cierto?, a mejorar todos los lugares en los cuales se puede atender pacientes, y esto es a la fecha del 21 de abril, en la cual vean ustedes la 9ª región, hay una ocupación del 65% de las camas críticas, cosa que hace 3 semanas la verdad que nuestra ocupación fue mucho más alta, llegando casi a un 100%, y hubo la necesidad, ¿no es cierto?, de hacer traslados hacia zonas de Puerto Montt, también a Concepción, para poder manejar a algunos pacientes, sobre todo en tema de ventilador. Siguiente diapositiva. Y esto en realidad es mostrarle meramente lo que uno ve en realidad con los pacientes que están siendo hospitalizados por neumonía. En este momento la verdad es que no conozco y desconocemos el dato de qué porcentaje real están haciendo infecciones leves en la casa versus los pacientes que están llegando a hospitalizarse, pero quienes se hospitalizan hacen neumonias graves, hacen neumonias severas, que no son las neumonias que estábamos acostumbrados a ver por los cuadros, ¿no es cierto?, bacterianos clásicos. Esta es una neumonía que lleva mucho tiempo en evolución y que después incluso de pasada la semana hacen un quiebre nuevamente de la parte de necesidad de oxigenoterapia, y pasados los 10 días, entre los 7 y 10 días, uno ve en realidad al paciente que va a requerir ventilador o el que ya salió de esa fase más inflamatoria, ¿ya? Es una neumonía que compromete ambos pulmones, muy difuso, y que en realidad mantienen mucho tiempo los pacientes hospitalizados. Hay un promedio de tiempo en ventilador mecánico más o menos de 12 días, los que están hospitalizados sin ventilador, su estadía hospitalaria es de 10 días, e incluso los pacientes que llegan a medicina se van a usar un ventilador y luego se van de alta, son pacientes que han estado por lo menos unos 20, 25 días hospitalizados, cosa muy distinta a las clásicas neumonias que yo le estaba, digamos, mencionando. ¿Y qué incertidumbres nos quedan en este momento? Bueno, una que queremos y quisiéramos tener, ¿no es cierto?, a nivel local un poco más de información, como decía Gerardo, en temas de nuestros números, de qué es lo que pasa, digamos, con, por ejemplo, nuestro ROB, qué es lo que está pasando aquí mismo en la Araucanía o en la comuna de Temuco. No tenemos tampoco datos y los vamos a empezar a tener para poder hacer, ¿no es cierto?, ciertas asociaciones con factores de riesgo. Estamos preocupados también por el tema de tratamientos, porque en este momento no contamos con un antiviral efectivo. Los tratamientos que hay, en realidad los ensayos clínicos son súper pocos o con un N muy bajo,
tenemos algunas luces de esperanza en poder usar la hidroxicloroquina con acitromicina, pero en realidad vemos que el paciente que se va a inflamar se inflama igual independientemente del tratamiento. El aporte, ¿no es cierto?, de la ventilación, el aporte, digamos, el paciente crítico ha sido también fundamental en un grupo de pacientes, no en todos. Hay algunos antirretrovirales que se están también evaluando, pero también no tenemos todavía la certeza y todavía eso viene en camino. O sea, ahora están apareciendo ya algunas fase 3 de resultados de fármacos, probablemente en mayo tengamos un poco más de luces. La OMS también está haciendo este grupo grande Solidarity que está con varias ramas en tratamiento. Así que por ahora un poco estamos con bastante incertidumbre de poder ofrecer algo que realmente pueda ayudar, ¿no es cierto?, a manejar este cuadro de neumonía inicial, incluso los pacientes leves, para que no tengan que llegar a estar hospitalizados. Y nuestra preocupación también acá en Temuco es que se nos viene, yo lo que les mencionaba, el invierno, eso nos viene probablemente otra oleada bastante importante y quizás ahí vamos a tener un real problema con la saturación de nuestro sistema de salud, que ya en este momento, si tenemos 22 pacientes ventilados en el hospital, ya no vamos a estar con menos o 10 como teníamos hace 4 semanas atrás o 5 semanas atrás, como para poder recibir a una gran cantidad de pacientes que pudiera estar nuevamente con la infección. Entonces tenemos esa incertidumbre y yo creo que seguimos en realidad preocupados, no hemos bajado los brazos a pesar de que las curvas, ¿no es cierto?, nos digan que esto ha ido frenándose un poco. Siguiente diapositiva, y en realidad de las cosas que hemos intentado reforzar con autoridades también locales y a nivel también hospitalario, y en general la mirada un poco ha sido a poder aumentar el testeo. Eso yo creo que ha sido en realidad fundamental, y como mencionaba Gerardo, hay 2 laboratorios de la Universidad de La Frontera que están apoyando al servicio de salud, aparte del hospital regional, y hay 2 laboratorios que son privados que hacen un número muy bajo en realidad de exámenes, pero esto de poder aumentar el testeo a los pacientes con síntomas, a los contactos, ¿no es cierto?, que inicien también síntomas, poder ir a buscarlos, ¿no es cierto?, y testear. La atención primaria está trabajando en eso. Yo creo que eso va a poder cambiarnos un poco, quizás lo que vamos a estar viendo más adelante, que es lo que yo espero también. Pero esto anterior no va a tener mucha repercusión si es que tampoco no podemos hacer el seguimiento epidemiológico, que esa es una de las cosas fundamentales de poder ir a bloquear, ¿no es cierto?, estos casos positivos, hacer el llamado telefónico, porque ¿qué es lo que hemos visto nosotros? Familias completas, por ejemplo, hospitalizadas y graves. El papá en ventilación mecánica, la mamá que estuvo también en UTI, y el hijo que tuvo que también ser conectado a un ventilador mecánico. No sabemos por qué hay familias completas de... ¿Qué pasó? Se cortó. Bueno, versus otras, como yo le estaba contando, versus otras familias que no han corrido el mismo riesgo tan grave de que todos tuvieran hospitalización. Y por último, en realidad, yo creo que acá nos sigue faltando, y es un hincapié muy importante el tema de salud pública, el tema de la educación, de poder hacer todo este, digamos, el cumplimiento de las cuarentenas, que es fundamental para el corte de la transmisión. Yo creo que eso nos ha jugado también en contra acá en la Araucanía. Y por último, mostrarles la última diapositiva, Gerardo, que en realidad refleja el trabajo de muchos clínicos que están en los servicios, no solamente en paciente crítico. Estos son colegas internistas que están en el servicio de medicina interna, el equipo de rayos, el equipo de laboratorio, que ha sido en realidad fundamental, farmacia, o sea, todo el hospital en realidad se ha tomado y ha aprendido un poco a convivir con lo que es estar, ¿no es cierto?, con pacientes COVID. Las relaciones también profesionales, las relaciones interpersonales se han modificado de alguna forma, y la verdad es que se ha creado un espíritu, y esto yo creo que se ha visto a nivel país, de cómo se ha enfrentado también el personal de salud a atender una nueva enfermedad, y que también obviamente corremos riesgo. Yo creo que esto es una de las cosas que ha provocado en realidad el afectamiento de los grupos y tener también éxito en el manejo de los pacientes. Eso es lo que quería en realidad comentarles y compartir con ustedes en este webinar. Okay. Muchas gracias, Carla, muchas gracias, Gerardo. Muy interesante la información que están dando, y es información de primera línea, básicamente, en una zona que está muy afectada por todo esto.
Yo no sé si tienen alguna consulta, por lo menos recuerden hacer las consultas vía chat, y yo tengo una consulta personal por mientras, vamos a ser cortita. ¿Cómo ha estado el tema de los recursos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de recursos humanos y todos los tipos de recursos que están teniendo ustedes? ¿Lo han podido manejar bien? ¿Cómo ha sido ese manejo? Mira, en recursos humanos, la verdad es que el principal problema, y que no solo ha sido acá en la Araucanía, pero también lo he vivido en Magallanes y otras zonas del sur con las que siempre estamos en contacto, es el tema profesionales de la salud, que tengan, por ejemplo, capacitación en servicios críticos. No tiene mucho resultado el tener un ventilador más disponible si es que no hay una enfermera capacitada, si no hay un médico capacitado, o los mismos técnicos en enfermería. Entonces eso ha sido también un pero, digamos. El tema de los recursos para elementos de protección personal, hemos tenido que irnos adecuando, digamos, a lo que ha ido apareciendo. También hay un quiebre de stock a nivel mundial de lo que son las mascarillas N95, unas mascarillas que tienen un filtro, ¿no es cierto?, importante. Sin embargo, de a poco se ha ido obteniendo, digamos, el recurso que han ido llegando, no a la fecha que uno esperaba, entonces siempre estamos como un poco estresados y preocupados si es que vamos a poder tener todo o no. Pero en ningún momento se ha quebrado, digamos, no ha habido quiebre de las medidas que tiene el personal de salud para poder usarlo. Eso igual es importante, y lo otro es que hemos recibido donaciones. Yo creo que ya donde todos nos hemos dado cuenta que efectivamente el quiebre es a nivel nacional, se han permitido ser más transparentes en temas de donaciones y poder publicarlo, y que la gente también se motive en la comunidad también para poder, digamos, ayudar. Y en temas de recursos generales de salud, desde el día, digamos, en que todos los directivos tuvieron reunión con el MinSal, se les dijo que en realidad en temas de recursos económicos para poder hacer modificaciones, para poder entregar, por ejemplo, hospitales como Padre Las Casas, que un poco, que eso se estaba, entre comillas, un poco libre. O sea, si había que contratar a una persona para algo, se contrataba; si había que modificar un piso, se modifica, y en realidad en eso se ha ido trabajando. Así que estamos un poco entre un equilibrio que no es un equilibrio que lo vamos a poder mantener probablemente si es que tenemos una segunda oleada. Ok, muchas gracias, Carla. Hay una última pregunta ya de uno de los escuchas que están haciendo. Se pregunta si es que han tenido pacientes contagiados nuevamente o recontagiados, ¿han tenido ese fenómeno? ¿Lo han visto? No hemos tenido ningún recontagio. Ya. Nada, no. Ahora llevamos desde el 15 de marzo el primer positivo, más o menos el día 20, 19, el primer hospitalizado. Así que llevamos recién un mes, digamos, de pacientes. Muy poco. Así que es como poco, y según en realidad lo que hemos escuchado en los países asiáticos, esto viene después, semanas después. Así que no tenemos ningún recontagio hasta ahora. Okay. Muchas gracias, Carla, muchas gracias, Gerardo, ¿ya?, por su información. De nada. Muy amable. Bueno, voy a dejar paso entonces a la segunda invitada, que no es invitada, es parte de la casa también, es parte del directorio, que es Verónica Vargas, economista y PhD, investigadora de la Universidad Harvard y de la Universidad Alberto Hurtado. El tema, ella nos va a conversar un poco de estrategia ante COVID-19. Por favor, Verónica, todo suyo. Gracias, Raúl. ¿Me escuchan bien? Ya. Sí, te escuchamos bien. Mira, mi intervención va a ser para abogar sobre la necesidad de identificar territorialmente a las poblaciones de alto riesgo. Sabemos que los meses que vienen de invierno son mucho más amigables al virus. Al mismo tiempo, sabemos que la infección empieza a trasladarse desde los sectores acomodados, que han tenido acceso a una amplia infraestructura de salud para su tratamiento, al sector público, FONASA, que cubre a más del 80% de la población y que cuenta con muchísimos menos recursos. Para diseñar una respuesta más efectiva de contención, creo que las cuarentenas dinámicas que cubren algunas comunas y barrios, y desarrolladas y diseñadas sobre todo con criterios epidemiológicos, deberían ir acompañadas de cuarentenas que incluyan
a los grupos de alto riesgo, independiente de la comuna en que vivan. Para implementar una estrategia de este tipo se necesita mucho más inteligencia analítica que proviene de analizar y cruzar bases de datos que contengan información socioeconómica y de diagnósticos de salud de los afiliados al sistema público, desagregada por comuna. Y también se necesita una atención primaria activa en primera línea. No puede ocurrir, como he visto en algunas regiones, que los consultorios de atención primaria se cierran porque un par de personas se infectan y el resto se pone en cuarentena. Debe existir un plan B. Eso significa, por supuesto, que este plan B incluya insumos de protección para el personal de salud y capacitación y todo eso que ha dicho la doctora Concha. Cuando digo grupos de alto riesgo, me voy a ahora focalizar un poco cuáles son esos factores de riesgo. Mark Lipsitch, el famoso epidemiólogo de Harvard, que ha sido muy certero en sus predicciones, dice que un 50 al 70% de la población adulta a nivel global se infectará. Si es así, debemos dedicarnos a comprar tiempo y evitar infectarnos antes de que se encuentre un medicamento efectivo o una o varias vacunas efectivas, o podamos usar el plasma de los recuperados como terapia efectiva. Hasta el momento, el arma más eficaz han sido las cuarentenas. Sin embargo, estas, sabemos, exacerban los problemas de la subsistencia. Esta pandemia viene acompañado de una baja del Producto Interno Bruto sin precedentes, lo que desembocará en un aumento de la pobreza enorme. Hoy existen en Chile 2 o 3 millones de personas que viven al día. Sin ahorro, ese número probablemente aumentará. Ya he escuchado que existen ollas comunes en algunos cerros de Valparaíso, desde que se iniciaron las cuarentenas. En este contexto, creo que debemos enfatizar, proteger a las poblaciones de alto riesgo de infección, aquellas que tienen mayor probabilidad de enfermarse gravemente y de morir. Y aunque este es un nuevo virus, tiene un poco más de 100 días, sabemos bastante sobre la distribución de los casos. Raúl, ¿puedes mostrar mi diapositiva, mi slide? La distribución de los casos, según el grado de gravedad, puede ser, estoy mostrando en forma piramidal, aquí en el gráfico. Esto solo representa los casos sintomáticos, pues sabemos que los casos asintomáticos, que también transmiten la enfermedad, no tenemos idea de cuántos son ni quiénes son. Los números de esta slide provienen de los estudios que se han hecho en China, Europa y en Estados Unidos. Las buenas noticias es que los casos que pueden ser tratados en casa son más o menos 70 al 80%. Los que requieren hospitalización se estiman entre el 20 y el 30%. Y de este grupo, los que requieren UTI, entre el 5 al 12%. Y la tasa de mortalidad es más o menos del 2 al 3%. Sin embargo, ayer salió el primer estudio comprensivo de las características de los hospitalizados por COVID de la ciudad de Nueva York, donde más o menos cerca del 23% de ellos son latinos, o sea, mucho más semejantes a nosotros. Pero ahí, en esa base, que eran más o menos 6.000 hospitalizaciones, 20% de los hospitalizados fallecen. Eso es mucho más que el porcentaje que estoy mostrando en este gráfico. O sea, ese grupo tiene una tasa de mortalidad de más o menos del 4 al 6%. Estas poblaciones, los latinos de Nueva York, son poblaciones pobres, poblaciones que tiene, es una población relativamente joven, una edad promedio de 63 años, ¿ya?
pero lo interesante, lo voy a decir más adelante, es que tienen muchas comorbilidades. Pero para empezar a hablar de los factores de riesgo, todos sabemos que la edad es el factor más importante. Alrededor del 80% de los casos que mueren en Italia son personas de mayores de 65 años. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, de acuerdo a los estudios que han aparecido. En Chile, la población mayor de 65 años es más o menos el 12%. Creo que es más o menos el mismo promedio que tienen en Temuco, que lo acabo de ver en una de las slides. Esto es mucho más bajo que los porcentajes de Italia, que son como del 23%. Pero no es solo la edad, porque hay muchas personas que tienen sus años y que son sanas. Es la edad cruzada con comorbilidades, hipertensión, obesidad y diabetes. El artículo que apareció ayer del JAMA, que es la revista americana de los médicos, analiza la característica de los hospitalizados por COVID y encontró que el grupo de los que fallecieron, el 60% tenía hipertensión, el 40% eran obesos y el 34% tenía diabetes. Y por sobre todo, lo que dice el estudio es que lo que potencia el riesgo es que las personas tengan más de dos enfermedades, que tengan hipertensión y además diabetes, o que tengan hipertensión y además sean obesos, etc. Otro factor de riesgo importante es la pobreza, por distintas razones, porque eso está asociado a menores niveles de educación, y sabemos que entre los grupos con menos educación hay un mayor número de hipertensos, hay una mayor prevalencia de obesidad y también de diabetes en Chile, eso de acuerdo a la encuesta de salud. Para hacer una estrategia, las buenas noticias es que el programa Auge del Ministerio de Salud y también los centros de atención primaria saben quiénes son estas personas. Estos pacientes reciben medicamentos del sistema público. Hay muchos puntos de llegada a estas poblaciones y hay muchas maneras en que se los puede ayudar y proteger. Por ejemplo, hacer servicios domiciliarios de entrega de medicamentos para personas que tienen más de 70 años, etc. Y creo que algunos centros de salud ya lo hacen. Por otro lado, la pobreza también dificulta mantener la distancia física que se requiere para prevenir ser contagiado, porque las viviendas son pequeñas y viven muchas personas. Y por último, porque la pobreza está asociada a empleos informales. Empleos informales significa que la gente tiene que salir todos los días de su casa para poder solucionar la subsistencia. Y salir todos los días de la casa aumentan los riesgos de la infección. Estamos empezando a ver ya que lugares con alta prevalencia de pobreza, como por ejemplo Temuco, se está transformando en un punto importante en esta epidemia en Chile. Otros grupos de riesgo incluye la población encarcelada, los hogares de ancianos y también los hogares de menores, para los cuales, sin duda, se requieren protocolos especiales, pues vivir en alta densidad aumenta el riesgo de contraer el virus. Por lo tanto, en resumen, cuarentenas dinámicas sí, pero que incluya los grupos de alto riesgo en todas las comunas. Personas mayores con más de una enfermedad crónica, especialmente si estas son hipertensión, obesidad y diabetes. E intervenciones especiales para los encarcelados, los que viven en hogares de ancianos y también en hogares de menores. Esta estrategia, esta manera de hacer las cosas, requiere que la primera línea sea la atención primaria,
y que los hospitales y la UTI deben ser en esta batalla la última línea, cuando todo el resto ha fallado. Gracias. Muchas gracias, Verónica. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Verónica en este momento. Me parece muy interesante tu posición. Yo estoy súper de acuerdo con el tema de APS en lo personal. Hay un tema que es potenciar también eso. Sin embargo, no tenemos mucha experiencia, porque ocurre eso, lo que has dicho, que justamente en vez de salir APS a trabajar en ese sentido, son pocos los casos que han presentado, sí, son pocas las municipalidades o las instituciones de APS que han hecho eso. La mayoría se está enfocando al otro. Son estrategias diferentes, no sé qué pensará la autoridad, no sé si alguno de ustedes sabe si la autoridad piensa algo diferente, ¿no? ¿Tú sabes algo de eso, Verónica? Yo creo que lo podemos seguir discutiendo. Y mira, lo que pasa es que la autoridad en general, los que tienen autoridad, es gente que tiene mucha experiencia en el sector hospitalario privado, ¿ya? Uh-huh. Ninguno de ellos, de los que toman decisiones, tiene mucha experiencia en la atención primaria. Okay. Pero si tú ves, pero cuando los casos empiecen a venir en oleadas, yo creo que por supuesto que el sector hospitalario va a ser incapaz de hacerse cargo de todo eso. Entonces, lo que yo estoy abogando es que tenemos que tratar de que esas personas se cuiden y que no lleguen a los hospitales, ¿ya? Eso es, ese es el punto que estoy tratando de hacer. Ok, gracias. Una última pregunta. Ahí pregunta, ¿qué indicadores de riesgo de la población serían los más relevantes a considerar en las cuarentenas dinámicas? Además de los epidemiológicos, de todos los criterios epidemiológicos, yo soy economista, creo que también se deberían considerar características de las poblaciones que pueden ser susceptibles a contraer la enfermedad y a fallecer, digamos. Y ya más o menos está claro, hay bastantes estudios en estos más de 100 días de quiénes son estas poblaciones. Y creo que eso lo tenemos que traducir en protocolos para poder cuidar y proteger a esa población. Ok, muchas gracias por tu presentación, Verónica. Y al final, ¿cierto? En este sentido vamos a tener a nuestro invitado que en esta oportunidad va a conversar un poco más con nosotros, que es el doctor Tomás Pérez Acle, que es biólogo computacional, PhD en biotecnología, máster en biofísica de la Fundación de Ciencia y Vida, profesor de la Universidad de San Sebastián. Y nos va a conversar sobre proyecciones sobre el impacto de la pandemia de SARS-CoV-2 y de COVID-19 en la población y el sistema sanitario de Chile. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme a presentar. Por favor, ¿me pueden contar si están viendo la pantalla, cierto? Sí, sí se ve. Sí. Ya, perfecto, ok. Entonces, yo les voy a contar un trabajo que venimos haciendo ya desde el principio de la epidemia en Chile con el Ministerio de Ciencia. Este es un trabajo colaborativo con el ministro Cub y con todo su equipo. Sin embargo, es importante mencionar que nosotros venimos trabajando en este tema desde hace más de 10 años en nuestro laboratorio. Yo soy Tomás Pérez Acle, pero represento, como ustedes pueden ver, un gran número de personas que están trabajando con nosotros en este proyecto, ¿no? En este grupo de personas hay físicos, hay matemáticos, hay sociólogos, hay virólogos, hay muchísima gente de la computación, gente que en general nos está apoyando en el desarrollo de este proyecto. ¿Okay? Yo voy a permitirme no estar en acuerdo con algunas de las cosas que ustedes han comentado previamente. Aquí les puedo mostrar un gráfico en general sobre lo que hoy día nosotros creemos que resume de muy buena manera, o al menos de una manera general, lo que hoy sabemos de este virus. Acá tienen algunas de las referencias que se usaron para compilar este slide. Y es importante mencionar que si nosotros consideramos un porcentaje de población infectado, independiente de cuál sea el porcentaje sobre la población total del país, deberíamos reconocer al menos 4 grupos muy importantes. Uno que es alrededor del 30% que no va a presentar síntomas, es decir, que nosotros consideramos como completamente asintomático. Alrededor de un 55% de la gente que va a considerar que tiene síntomas
menores o síntomas moderados. Mucha de esta gente en general no consulta porque no tiene fiebre, que es una de las principales restricciones para acceder al menos al test de PCR en el sistema de salud público chileno. Y vamos a reconocer dos grupos que son alrededor del 15%, que son los grupos donde está el mayor riesgo, de los cuales vamos a reconocer un grupo de síntomas severos y un grupo de síntomas críticos, que son en general las personas que caen en ventilación mecánica. Esta información estadística a nivel mundial, yo sé que esto varía dependiendo del país, dependiendo incluso de la región del país que se trate, y si nosotros hacemos caso a las estadísticas, en general estaríamos reconociendo que del 5%, alrededor del 50% de los pacientes podría estar en riesgo de morir. ¿Okay? Aquí tenemos los días que se definen para cada uno de los distintos grupos. Una cosa que nos parece interesante es que si uno analiza en términos generales, el número 14 es un número que podríamos decir bastante significativo en esta enfermedad, porque es más o menos el día que la cantidad de días que las personas permanecen infecciosos cuando son asintomáticos, es más o menos el día en que la cantidad de días que las personas pasan en estado hospitalizado, y a su vez es más o menos la cantidad de días que las personas pasan en ventilación mecánica. Este es un número que es muy importante porque más adelante vamos a volver a conversar sobre él. ¿Okay? A partir de este conocimiento, entonces, nosotros hemos desarrollado lo que en general se conoce como modelos compartimentalizados. Nuestro modelo es un modelo un poquito más sofisticado que los modelos típicos. El modelo típico, para aquellos que lo conocen, es el modelo CIR, donde las personas pasan del estado susceptible al infectado y el infectado al removido. El nuestro pasa del susceptible al expuesto, del expuesto pasamos al infectado. En el infectado vamos a reconocer tres grupos: aquellos que son asintomáticos, aquellos que van a tener síntomas menores y aquellos que van a tener síntomas severos. Los síntomas severos pasan al estado hospitalizado, algunos de ellos pueden pasar al estado UCI y algunos de ellos potencialmente pueden llegar a morir. ¿Okay? Y tenemos un grupo de pacientes que pasa de cada una de estas situaciones al estado recuperado, que es el que nos interesa a nosotros. Entonces, este es un modelo un poquito más sofisticado que los modelos generales que están dando vuelta, pero que nos ayuda a entender la situación. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Nosotros hemos preparado varios escenarios que hemos ido presentando a través del Ministerio de Ciencias a las autoridades. Aquí les muestro un ejemplo general de las cosas que hemos hecho. Aquí tenemos tres modelos. Uno es el modelo sin cuarentena, el otro es el modelo en el cual se aplicaron cuarentenas a las diversas regiones de la región metropolitana. Nosotros le estoy presentando datos de la región metropolitana, pero esto lo tenemos a lo largo de todo el país, comuna por comuna, pero nuestro laboratorio, por así decirlo, desde el punto de vista teórico, ha sido la región metropolitana, porque es donde tenemos mayor cantidad de datos. El tercer escenario es la cuarentena total. Entonces, importante mencionar que estos números que ustedes van a ver, porque van a ver números bien importantes acá, solo tienen sentido considerarlos en el concepto de que se aplica esta medida que está acá, ¿cierto? Y no se hace absolutamente nada más. Entonces son números que son relativos y por lo tanto hay que considerar esto más bien desde el aspecto cualitativo. En una condición sin cuarentena, como la que nosotros podemos ver en este caso, la fecha del pic nosotros la proyectamos alrededor del 20 de junio. Importante destacar que para cada una de las comunas de la región metropolitana nosotros tenemos además la distribución de los centros hospitalarios. Estamos trabajando en tener esta misma distribución para el resto del país. Ha sido súper difícil acceder a los datos. Podríamos hablar de mucho rato de los datos. Nosotros participamos de la mesa de datos desde hace un mes y todavía estamos luchando por eso. Pero a partir de la distribución de los centros hospitalarios en las distintas comunas, nosotros podemos proyectar la utilización de camas, de los distintos tipos de camas, con una idea de semáforos que nos ha pedido el ministro Mañalich, y además podemos proyectar el número de infectados por comuna a lo largo del tiempo. De esta manera podemos proyectar el pic alrededor del 20 de junio en esta condición. En el caso de la condición de cuarentena parcial, el pic debiera llegar del orden del 19 de agosto, y en el caso de la cuarentena total estamos hablando de un pic que debiera llegar alrededor del 1 de octubre. Es importante recalcar, y voy a recalcar esto siempre, que estas situaciones son situaciones hipotéticas en las cuales se mantiene la condición que está señalada en la pizarra a lo largo del tiempo. En esta condición sin cuarentena estamos hablando de alrededor de 1 millón de personas infectadas en la región metropolitana. En la condición de cuarentena parcial estamos hablando de alrededor de 608.000 y en la condición de cuarentena total del orden de 414.000.
yo mismo me voy a hacer la pregunta antes que me la hagan ustedes, ¿qué sentido tiene esto? Suponiendo que Estados Unidos está en del orden de 800.000 personas hoy día de infectados, ¿cómo podríamos llegar a tener nosotros 414.000? Eso nuevamente significa que nosotros aplicamos la condición de cuarentena total y no hacemos absolutamente nada más. Lo cual no tiene sentido porque se están aplicando test, se están aplicando distanciamiento social, una serie de otras medidas que al menos desde este punto de vista no están reflejadas. Una cosa importante es que nosotros podemos determinar cuántos infectados quedan al final de la simulación, que son 400 días en cada uno de los casos, ¿verdad? Y en el caso de la cuarentena, que sin cuarentena, estamos hablando de 34 infectados al final del periodo. En el caso de la cuarentena parcial, 175 casos. Y en el caso de la cuarentena total, estamos hablando de 1.500 casos. Esto inmediatamente establece algo que todo el mundo sabe, y es que la cuarentena no es una solución. Lo que hace es que nos da tiempo porque desplaza el pico al futuro y nos permite quitarle presión al sistema sanitario. Nosotros hemos proyectado también la presión al sistema sanitario, estimamos que en la condición sin cuarentena la saturación de la UCI habría llegado alrededor del 22 de abril, del 22 de abril, está al revés la fecha aquí en este caso, está en inglés. En el caso de la situación con cuarentena parcial, alrededor del 19 de mayo, y en el caso de la cuarentena total, alrededor del 3 de junio. ¿Okay? Como les comenté, estos son escenarios teóricos que nos permiten a nosotros presentar al gobierno antecedentes para que se tomen decisiones, ojalá basadas en evidencia científica. Así fue como nosotros el 24 de marzo aproximadamente presentamos este escenario de cuarentenas parciales a las autoridades y este fue uno de los insumos que se utilizó para decretar la cuarentena. No quiero decir que se haya decretado por sugerencia nuestra, sino fue uno de los escenarios que las autoridades nos pidieron modelar. Aquí les muestro un video para que vean cómo esto se ve, es muy corto, pero aquí ustedes pueden ver cómo va cambiando la fecha, cómo va subiendo el número de infectados, y vamos a ir viendo cómo se saturan los distintos hospitales, y aquí vamos viendo qué pasa con el sistema sanitario. ¿Okay? Esto lo podemos proyectar para distintas regiones del país, todavía no tenemos el 100% de las regiones listas, porque depende de que en realidad tengamos acceso a la disposición de los distintos sistemas hospitalarios y a la capacidad hospitalaria que tiene cada uno de los sistemas. Ok. Esto probablemente ustedes lo han visto antes, a medida que se aplican medidas y que nosotros lo que hacemos es proyectar el pic hacia el futuro, lo vamos desplazando y vamos bajando el número de infectados de manera importante a lo largo del tiempo. Sin embargo, a medida que bajamos el número de infectados, aplanamos la curva, tenemos colas largas, distribuciones muy largas, lo cual significa en la práctica incluso en la condición de cuarentena total, como les comenté recientemente, al final del periodo de simulación teníamos todavía el orden de 1.500 infectados. ¿Okay? Nosotros producimos hace un par de semanas ya una estrategia un poco distinta, en una línea muy parecida a la que estaba comentando Verónica. No somos de ninguna manera el único equipo en el mundo que está hablando de esto. El mismo Neil Ferguson en el paper del Imperial College de mediados de marzo ya hablaba de las cuarentenas dinámicas, pero nosotros quisimos ir un poco más allá. Lo que nos interesó es tratar de entender, de estudiar cuál es la frecuencia óptima de cuarentenas dinámicas. Aquí les muestro nuevamente, estos son simulaciones pensadas en la región metropolitana porque es, como les digo, el lugar donde tenemos mejores datos, no porque nos importa más que otra región, de ninguna manera. Y si nosotros consideramos que la condición sin cuarentena es, en términos proporcionales, 1, en términos de la cantidad de infectados, no quiere decir que se infecta a toda la gente, sino que eso es nuestra situación de control, podemos ir comparando los distintos escenarios contra la situación sin cuarentena. Aquí encontramos la cuarentena total en este minuto, y aquí vemos algo súper interesante. La cuarentena dinámica de 7 días refleja más o menos bien el mismo comportamiento de la cuarentena total. Sin embargo, si uno afina la vista, en realidad se da cuenta de que el pic de la cuarentena dinámica de 7 días es más alto que el de la cuarentena total, y además se desplaza alrededor de 15 días hacia el presente. Por lo tanto, no nos parece una situación óptima, y nosotros fuimos a explorar otras frecuencias. La cuarentena de 14 días, como ustedes pueden ver, desplaza el pic hacia el futuro, y no solamente eso, sino que además, si ustedes afinan la vista, la altura del pic de cuarentena dinámica de 14 días es la misma altura del pic de cuarentena total. Cuando pasamos más adelante y pensamos en una cuarentena de 30 días, efectivamente volvemos a desplazar el pic hacia el futuro. Sin embargo, aquí ya vemos que el pic
de la cuarentena de 30 días es mucho más alto que el de la cuarentena total y por lo tanto no nos parece una solución óptima. Aquí podemos ver efectivamente, estos son infectados activos, ¿cierto? Y estos son infectados totales, es decir, el número de personas totales que estuvo en la condición de infectado a lo largo de la simulación. En este caso hay que tener ojo y estamos hablando de 500 días de simulación. Por lo tanto, aquí vemos que a medida que vamos aplicando distintas cuarentenas dinámicas, va disminuyendo el número de infectados totales. Aunque la cuarentena de 30 días disminuye el número de infectados totales bastante con respecto a la condición de 14 días, no nos parece óptimo porque lo que queremos es evitar sobre todo la presión al sistema sanitario. Otra cosa interesante es que a medida que vamos aplicando cuarentenas dinámicas, vamos viendo que el pic se va descomponiendo en varios subpics que van llegando de manera, serial al país y por lo tanto también nos preparan de alguna manera para que nuestro sistema sanitario tenga menos presión. Otra cosa interesante es que en este caso la diferencia entre cada uno de los pics es de 14 días y que corresponde a este número que les comentaba en la primera diapositiva, que es muy relevante para el entendimiento de la enfermedad. Aquí estamos nosotros en esta situación solamente restringiendo lo que llamamos el movimiento de las personas, pero aquí vamos a tratar de restringir ahora el comportamiento de las personas. Entonces lo que hacemos, tomamos la cuarentena de 14 días y la movemos para acá. ¿Okay? Y aquí lo que hacemos es aplicar distintos tipos de restricciones al comportamiento. Vamos a reconocer las restricciones leves, como las restricciones que se aplican hoy día en las distintas regiones donde hay cuarentena, es decir, uno puede sacar un salvoconducto, puede tener permiso para ir a comprar al supermercado, ir a la farmacia, algunos podrán pasar al perro, etcétera. La gente se puede reunir en sus casas. Son medidas que podríamos considerar como leves en la comunidad internacional. Sin embargo, estas medidas leves ya son capaces de disminuir la altura del pic con respecto a solamente la restricción del comportamiento. Y ahora si además aplicamos medidas severas, vemos un comportamiento muchísimo mejor de la curva, una curva que está pegada prácticamente por acá abajo, y donde si miramos ahora el número efectivo de infectados totales, se reduce prácticamente al 28% del número original de infectados que teníamos acá en la condición sin cuarentena. Entonces esto demuestra que las cuarentenas dinámicas son una muy buena alternativa. Hoy día se han aplicado cuarentenas dinámicas en Corea del Sur, se han aplicado en Israel, son pocos los países que las han aplicado. Nosotros hicimos esta propuesta a las autoridades gubernamentales hace un par de semanas atrás, va en línea con lo que ellos también ya estaban pensando, entonces ahora nos tienen trabajando en otras ideas porque quieren tratar de trabajar también con la idea de cuarentena selectiva. Es decir, encontrar aquellas comunas que tienen mayor prevalencia o aquellas comunas que además de la prevalencia hay un componente social, como comentaba Verónica hace poco, y que nos permite tratar de escoger de mejor manera las comunas que van a entrar a la cuarentena. No he ido tomando el tiempo, no sé si tengo algo de tiempo todavía. Raúl. Unos 5 minutos más, por favor. Ah, perfecto, ¿Sí? ya, ok. Bueno, solo quiero comentar algo respecto al escenario global. Perdón, esto es un gráfico que no están completamente actualizados, no hemos tenido tiempo para hacerlo, pero están al 20 de abril. Y al 20 de abril, esta es la situación del país. En ese minuto habían alrededor de 10.000 infectados, de los cuales nosotros podemos asumir, de acuerdo al algoritmo del gobierno, es que hay alrededor de el 45% a 50% de recuperados, que es parte de las preguntas que a mí me interesa tratar de responder. De aquí les muestro una idea del error que tiene nuestro modelo, un error bastante bajo. O sea, a lo largo de toda la serie, el error de nuestro modelo es del orden de 46 infectados, por lo tanto es un buen error, aunque sabemos que son personas y eso es muy preocupante, un error que nos permite proyectar de manera más o menos segura lo que está pasando en el futuro. Aquí miramos la tasa, la prevalencia de infectados totales del país. La prevalencia de infectados totales del país, esto es interesante. Aquí vemos que Chile tenía el 20 de abril del orden de un 6,16. Esto se quedó pegado, parece, ¿no? Ahí está, sí. Un 6,16 de prevalencia, lo cual nos deja en una situación bastante mejor que los países que están por debajo nuestro. Sin embargo, y que están en prevalencias mayores, sin embargo nos deja en una situación peor que los países que están por debajo nuestro. Pero es importante mencionar que nosotros tenemos una cantidad de test diarios muchísimo mayor que varios de los países que están por debajo, por ejemplo Argentina, Bolivia, el mismo Uruguay, el mismo Brasil, en términos de la cantidad de test del orden de
por millón de habitantes, que en nuestro caso está del orden de 6.000 test por millón. Países que han hecho muy bien su pega, como Nueva Zelanda, como Australia, la región de Hong Kong en China, tienen del orden de 15.000 test por millón de habitantes y por lo tanto hacia allá deberíamos dirigiendo. Dado que hemos comentado sobre la Araucanía, además nosotros tenemos reportes, aquí se los muestro para cada una de las regiones del país, que enviamos todos los días a la autoridad. Aquí podemos ver en la región metropolitana la prevalencia de infectados como la tasa promedio diaria de nuevos infectados, que son dos valores que debiéramos considerar para las cuarentenas dinámicas, además de la sugerencia de Verónica, que a nosotros nos parece muy importante, y que también veníamos trabajando, al menos tomando los datos de la encuesta CACEN, para dar determinar el hacinamiento, que es una variable súper importante, particularmente en La Pintana. Si ustedes ven acá, La Pintana tiene una prevalencia que si bien es pequeña, 2,2. La tasa de crecimiento de La Pintana es altísima, estamos hablando de casi 31%, y por lo tanto es una comuna que nos preocupa mucho en Santiago, ¿no? Así podríamos pasar por el resto de las comunas, voy a repasar rápidamente, el resto de las regiones del país. Este es un informe que nosotros le entregamos diariamente a las autoridades. Quiero detenerme, perdón por pasar tan rápido, me quiero detener en la Araucanía. Estos son el número de la prevalencia de infectados activos, es decir, aquí estamos aplicando este algoritmo que aplican las autoridades del Ministerio de Salud, donde cada 15 días van pasando a los infectados a la situación de recuperado. Pero aún así, hay ciertas comunas que nos preocupan. En general, el gobierno habla de que una prevalencia mayor a 4 sobre 10.000 debieran entrar en cuarentena o aplicarse algún tipo de medida específica. Temuco viene bajando, Temuco estaba muy alto, pero está bajando, tiene una tasa negativa aquí, como ustedes pueden ver. También podemos ver que Nueva Imperial tiene una situación equivalente, 3,26. Curarrehue, Ercilla, están muy al borde de la situación. Y la diferencia es que Curarrehue está en una tasa muy alta, 29%, y Ercilla alrededor también de 29,17%. Entonces son comunas que debiéramos mirar de manera muy, muy precisa y estar controlándolas finamente. En general, el gobierno va a mirar con mucha atención a aquellas comunas que tienen prevalencia mayor que la prevalencia del país. Esta es la prevalencia del país. Y aquellas comunas que tienen una tasa mayor que el país, esa es la tasa del país. ¿Okay? Eso. Solo por comentar algunos aspectos que me parecen interesantes, son recomendaciones que nosotros en general estamos discutiendo con el ministro Cub y a través del ministro Cub con el resto de las autoridades del país. En general nosotros hemos comentado sobre la eficacia de las medidas que se han incorporado, que se han aplicado. No hay que cantar victorias, todo lo contrario, dada la alta prevalencia que tiene el país, hay que apretar aún más los dientes, porque si llegásemos a soltar las medidas, ahora vamos a crecer desde una prevalencia del orden de 5.000 infectados activos en vez de 20 o 30, que es lo que ocurrió a principios de marzo, ¿no? Para nosotros es súper importante poder establecer cordones sanitarios, pero no solamente con la fiebre como elemento de control, porque sabemos que la fiebre es solamente un segmento muy pequeño de la población de infectados el que lo tiene, sino además yendo con los test rápidos. Nos interesa mucho tratar de sumar a las cuarentenas a las comunas que tienen mayor prevalencia o mayor tasa de nuevos infectados, pero como bien decía Verónica, también nos interesa mucho las variables sociales, densidad poblacional y hacinamiento son variables que nos importan mucho en esta idea de cuarentenas dinámicas. El gobierno también está impulsando muy fuertemente las cuarentenas dinámicas porque de alguna manera son una manera de tratar de mantener algo de la actividad basal de la economía funcionando. Tenemos que aumentar el número de test. Nuestra meta debería ser del orden de 15.000 test por millón de habitantes y debiéramos irnos a los test rápidos, particularmente los test que detectan antígenos, porque la respuesta de anticuerpos, si bien es cierta, interesante y se ha propuesto esta idea del carnet sanitario, lo cual desde el punto de vista inmunológico hay mucho debate al respecto. La OMS no le parece una idea que se pudiera tomar a la ligera. La Sociedad Chilena de Inmunología dijo exactamente lo mismo. Y también lo que tiene que ver con la identificación y trazabilidad de los infectados. Nosotros entregamos estos reportes por comuna a distintos CEREMIs, por ejemplo el CEREMI Valparaíso, el CEREMI Salud. Hemos estado discutiendo con él desde hace varios días sobre las distintas estrategias para comunas que tienen alta prevalencia pero que tienen baja densidad poblacional
En ese caso no tiene sentido aplicar una cuarentena, sino que lo que tiene sentido es tratar de trazar a los infectados e ir a visitarlos. Ellos están en un plan de ir a visitar a los infectados particularmente que están en comunas rurales porque han detectado un incumplimiento más o menos del 30% de las cuarentenas. Y también, bueno, nos parece interesante plantear la situación de sanitización, pero aquí no se trata de las calles, como muchos se han criticado, sino más bien de aquellos recintos públicos cerrados, centros comerciales, recintos educacionales y medios de transporte. Eso, bueno, muchas gracias entonces y quedo abierto a cualquier pregunta que quieran hacer. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, muy interesantes. Tengo algunas preguntas que ya las voy a hacer, ¿ya? Preguntan, por favor, que definas bien qué se entiende por cuarentena dinámica, que lo entenderías en ese concepto. Son varias preguntas Claro. juntas de la misma persona. ¿Por qué Israel no tiene distinciones, territoriales como en Chile? ¿Y por qué no son medidas de mitigación versus medidas de supresión? Ya, ok, son varias preguntas. Bueno, la definición de cuarentenas dinámicas en nuestra definición, que es la misma que hace Ferguson, son cuarentenas que duran una cierta cantidad de tiempo, de manera sincrónica, entre distintas zonas territoriales. Se aplica la cuarentena, por ejemplo, 14 días, se aplica durante 14 días, y después de los 14 días se suelta la cuarentena por otros 14 días. Al finalizar ese periodo de 14 días se vuelve a aplicar y así sucesivamente. ¿Okay? Esa es la definición general de cuarentena dinámica. La definición de cuarentena selectiva es aquella selectiva y dinámica, donde vamos a fijar nuestro objetivo de aplicar cuarentenas en aquellas comunas que, ya sea por razón de prevalencia, por razón de tasa o por razón de que tienen un alto riesgo socioeconómico o todas esas variables juntas, se aplica en esas comunas la cuarentena primero, dura lo que tenga que durar, 7, 14, 30 días, 14 nos parece el valor óptimo para nosotros, y después se suelta la cuarentena. ¿Okay? Esa es la definición. ¿Cuál era la otra? ¿Por qué Israel no tiene distinciones territoriales como en Chile? Es una pregunta que yo creo que quizás no soy la persona más correcta para responder, quizás Verónica, porque me parece a mí que tiene que ver más bien con desigualdad socioeconómica, desigualdad territorial. Nosotros en Chile tenemos un territorio muy desigual, no solamente desde el punto de vista geográfico, sino que desde el punto de vista socioeconómico, y por lo tanto esas distinciones creo que son importantes hacerlas en Chile. Sí, exactamente. En realidad creo que es un criterio súper importante hacer la diferencia territorial, porque hay diferencias enormes entre comunas, entre el norte, el sur de Chile, etc. Entonces creo que eso lo podemos utilizar a nuestro favor, identificando las comunas con mayor riesgo. Y creo que eso tenemos mucha información, tenemos muchas encuestas, tenemos los censos, podemos explotar esa información muy bien. Perfecto. Bueno, Vivian dice que no era una pregunta, Claro, era una afirmación. una afirmación, sí, aquí estamos viendo. Hay una pregunta también del test de PCR, algo de mitigación, son medidas de mitigación versus medidas de supresión también. ¿Puedes leer las preguntas que están ahí, por favor? Para que no haya confusión. Claro, sí. Gracias. Perfecto, sí, claro. ¿Por qué no son medidas de mitigación versus medidas de supresión? La verdad que no entiendo bien la pregunta. En general, mitigación viene del inglés mitigation, y en los artículos internacionales esa es la palabra que usan. No tengo exactamente claro cuál es la pregunta, así que no sabría responderla. Pero ahí Hernán Sandoval tiene otra pregunta. Sí. Dice, test PCR 15.000 por millón de habitantes, ¿en cuánto tiempo? Bueno, la palabra clave, o sea, el aspecto clave es el tiempo en el cual se aplica ese test. Hacer un test PCR de 15.000 por millón de habitantes, desde nuestro juicio parece medio inalcanzable. Chile tendría que estar varios meses más haciendo test a razón de 3.000 o 4.000 test por día para llegar a ese número. Aquellos países que han llegado a ese número, por ejemplo, Corea, estamos hablando de Corea del Sur, ¿cierto? La provincia de Hong Kong, Nueva Zelanda, Australia, están un poquito más bajos, están del orden de 12.000. Llegaron a ese día, a esa cantidad de test del orden de un mes, pero aplicando test rápidos. Es muy difícil llegar a ese número con test de PCR. ¿Y por qué ese número? Porque ese es el número en que en general los países han logrado mantener a raya el virus. El virus no se puede eliminar de la población.
no le alcanza a contar con detalle, pero Hong Kong hoy día tiene una tasa promedio de nuevos infectados diarios del orden del 8%, por lo tanto eso uno esperaría que esa sea la tasa a la cual se quede pegado el virus en la población, hasta que llegue la vacuna, ¿no? Aquellos países que han llegado a este número de test PCR, o sea, de test por millón de habitantes, son capaces de trazar e identificar a la mayoría de los infectados, que eso es el objetivo de esto, ¿no? Particularmente al gran conjunto de infectados asintomáticos o con síntomas menores. Hay otra pregunta que le hice para Tomás. ¿Esta información ha sido utilizada como insumo por las autoridades para decretar las nuevas áreas de cuarentena? Es difícil saberlo. Nosotros entregamos estos reportes diariamente al ministro Cub. El ministro Cub participa desde hace algún tiempo ya en la mesa, en el Comité de Emergencia de la Moneda, lo cual desde todo punto de vista es un hito relevante de que tengamos al ministro de Ciencia participando en la toma de decisiones. Nuestros informes son entregados diariamente al ministro, el ministro los presenta. ¿Cuáles de estos informes son utilizados? ¿De qué contextos son utilizados? Es súper difícil saberlo, yo no podría aseverarlo. Nosotros nos sentimos contentos con entregar la mayor cantidad de información de la mejor manera posible para que las autoridades tomen las decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que finalmente se toman? Es algo que es difícil saber. ¿Puedo hacer una pregunta, Raúl? Bueno, ya que está ahí, dile. Es que a mí me da la experiencia que Tomás tiene en esta articulación de instituciones que tienen data y que generan información. ¿Qué serían para ti los tips? No sé si son los tips, esto es demasiado denso como para decir tips, pero ¿cuáles serían las instituciones más relevantes que tú ves en la institucionalidad chilena para llegar a una toma de decisiones eficiente? ¿Dónde habría que mejorar? ¿O qué es lo que falta? ¿O qué es lo que ha funcionado mejor? Yo te podría decir qué es lo que ha funcionado peor. Lo que ha funcionado peor es un poco lo parecía tu pregunta, ¿no? El corolario de tu pregunta. Lo que ha funcionado peor desde nuestro punto de vista es el acceso a datos. Llevamos un mes sentados en la mesa de datos. Es frustrante. La mesa de datos es tan amplia, tiene tanta representación, que en su representación no logramos ponernos de acuerdo en todos los que estamos representados ahí para pedir un set de datos único para todo el mundo. Y cuando el Ministerio de Salud hace la raya para la suma, se da cuenta que es tal el nivel de petición, con tal nivel de detalle, que en realidad tendría que entregar todos los datos, y eso es imposible, está impedido por ley de hacerlo. Okay. Entonces, desde ese punto de vista, lo que mejor serviría para nosotros, para mejorar nuestros modelos y para tener modelos más fiables que puedan servir de mejor manera a la autoridad, sería tener acceso a los datos. Hoy día ya estamos conversando con varios CEREMI de salud de distintas regiones, le estamos entregando estos reportes diarios. Particularmente con el CEREMI y la quinta región tenemos una relación muy, muy rica que hemos construido en estas últimas semanas, donde ellos nos están entregando los datos día con día de sus infectados. Porque el dato de infectados para nosotros es fundamental, porque es el dato que nos permite pulir nuestros modelos y a partir de nuestros modelos hacer proyecciones que les permitan adelantarse a la situación, porque eso es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces la comunicación, yo diría, a nivel de las seremías, nos parece mucho más eficiente que la comunicación a nivel de ministerio. A nivel de ministerio es todo tan político y todo tan de acuerdo a la norma que la cosa no fluye. Muchas gracias por tu respuesta, Tomás. Yo creo que estamos en la hora ya. Agradezco mucho a todos los presentadores, a todos los invitados. Fueron muy, muy buenas exposiciones y nos dejan mucho más claro de qué es lo que está sucediendo en este momento en el país, ¿ya? Y sobre todo también cuáles son las proyecciones, cuáles son las cosas que podríamos hacer a posterior, ¿ya? Así que se agradece mucho la participación de todos y espero que nos podamos reunir en otro momento, ¿ya? Tanto como socios, como amigos, como colaboradores, para poder todo este tipo de comunicación en este aspecto. Así que muchas gracias a todos por su participación. Siento que sea así, pero tenemos ciertos tiempos también, ciertos límites. ¿Podríamos poner todas las fotos para sacarnos una foto? Buena idea. A ver cómo sale eso. Sí, para que quede Ciro, Mauricio, Victoria. ¿Sí? Sí. Alguien va a tener que tomar la foto y... Gracias, ya. sí. Listo, Todos ahí. podemos tomar una foto. Sí, sobre una todo. pantalla y una mejor opción. Este es nuestro primer webinar, entonces, en este año. Entonces,
pucha que es importante también dejar el registro. Así que muchas gracias a todos también de parte de nosotros, y ya lo vamos a estar informando de otras actividades y también de iniciativas que hay de la asociación. Y Tomás y colegas de la Araucanía, Carla y Gerardo, Verónica, bueno, tú eres nuestra socia directora también. Tenemos varias actividades y también queremos preguntarles y pedirles que si ustedes tienen sugerencias de otras actividades, AES está abierta y tenemos toda la colaboración también del Colegio Médico de Regional Santiago para nuestras actividades. Así que muchas gracias, doctor Sandoval, muchas gracias también por su participación, a todos los colegas y socios. Listo. Muchas gracias, que estén bien. Buenas noches. Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao, Cuídense que estén mucho. bien. Chao, chao. Chao.